Andar en el cielo, vamos mi hermano al hogar, al gran capitán, habremos de seguir, la gran victoria cerca está, sin vacilación al cielo vamos a ir. Nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Conmigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra. Amén, hermano. Bienvenido hermano Maxi. Es que la música nos dice que vamos ya al cielo, hermano. Gloria a Dios. Esa es la promesa que Dios nos ha dejado. Cantamos porque queremos ir junto al cielo. Y nuestro gran capitán es Cristo. Ese que un día tuvo que pagar con su vida en la cruz del Calvario. Ese hombre ha resucitado al tercer día, dice la palabra de Dios. Y que no hay otro hombre que ha resucitado, hermano. Ninguno de los que murieron, nadie ha resucitado, hermano. La Biblia habla de que Moisés fue llevado al cielo. Así, estando en el muerto, dice que el ángel vino y lo buscó. Otro, Elías, ese profeta que está en el cielo. Y el otro, Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eso dice la Sagrada Escritura. También dice que cuando Cristo resucitó, la tierra dice que tembló en gran manera. Y dice que los santos de Dios se han resucitado, hermano. Esas son la primicia que se habla en la Biblia, en la palabra de Dios. Primicia, son los primeros que ya están en el cielo. Esos hombres fueron mártires hasta el tiempo de Juan el Bautista. Todos aquellos mártires resucitaron. Dice que visitaron la familia. Tremendo, hermano. Tremendo de que un muerto que resucite y te visite, te golpee la puerta de tu casa y diga, hermano querido, si te dice, ¿cierto? Entonces, esos son, Dios es fiel, hermano. Así que esta noche vamos a hablar qué es pecado. ¿Qué es pecado para ustedes? Cometer adulterio, fornicaciones. Y la Biblia habla de otra cosa. Pecado a veces es infringir la ley de Dios. Así que vamos a hacer una oración y vamos ya a la palabra de Dios, ¿sí, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, te damos gracia, te damos gloria, honra y alabanza, porque tú, Señor, eres nuestro Salvador. Tú eres el que nos anima cada día, Señor. Nos anima, nos levanta y nos anima para que sigamos adelante en estas peregrinaciones que tenemos, Señor, hasta cuando tú vengas, Señor. Así, Señor, muchos de nuestros millones de nuestros hermanos que han descansado y están esperando tu segunda venida. Señor, nosotros que estamos aquí en la tierra, queremos alabar tu nombre, queremos glorificar
Bendice a mis hermanos, a la visita que ha venido, Señor, esta noche. Sea tú, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar, Señor, los corazones, nuestros corazones, Señor, para animarnos y continuar en estas peregrinaciones. Pedimos, Señor, tus favores, pidiendo, Señor, que tu palabra no caiga en vano, Señor, sino que tu palabra caiga en buena tierra, como dice tu palabra, Señor. Pedimos tus favores, Señor, en esta noche. Pedimos tu ayuda, pidiendo todas estas cosas, Señor, en aquel que un día, Señor, ha resucitado. En aquella persona que creemos en Él, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos todas estas cosas. Amén. Amén, Señor. ¿Qué es pecado, hermano? Yo puse como título, ¿qué es pecado? Y vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Tiene palabra? Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, hermano, 3:4. 3:4. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Y fíjese lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Qué es pecado, hermano? Pecado es infringir a la ley de Dios. Y cuando hablamos de ley, cierto, este mundo tiene leyes, en la cual también está el semáforo que tenemos que respetar, ¿cierto? Respetamos ese semáforo. Si pasamos en una avenida, seguro que vamos a cometer infracción. Y hablando de infracción, uno no sabe a veces, y yo voy por la avenida, por ejemplo, por la avenida de Córdoba, y hay lugares que los vehículos es solamente para vehículos un lado, y el otro lado es para colectivo y para taxi. Esa avenida ancha es. Pero al no saber uno que baja, que va viajando, paso para el otro lado yo, con la camioneta, paso para el otro lado, ¿qué hice? Infringí la ley del tránsito. ¿Y qué pasó? Sin saber, una multa. Y yo no lo sabía. Pero en este caso, conociendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué infracción es? Infringir la ley de Dios. Esa ley que el Señor ha puesto. Y esa ley que son 10 de los 10 mandamientos, ¿no? Y muchos lo temen, hermano. Pero el pecado, cuando infringimos esa ley, y justamente pecado, infringir la ley, se llama en griego amartía. Amartía significa, o armonía. Son dos cosas, ¿no? Son iguales. Amartía y armonía son en griego. Infringir la ley de Dios. Es uso original de amartía. Pecado, la palabra se usaba ¿para qué, hermano? Dice la que dice en griego, fallar al blanco, equivocarse, no alcanzar objetivo. Escuché de otra persona que nosotros también, ¿no? Nosotros cuando era chico, yo en mi provincia, en Formosa, cuando era joven, niño de 12, 13 años, la mayoría de nosotros
éramos cazadores, porque vivíamos en el campo. 14 años éramos cazadores ¿de qué? De palomas, de aves. Y para eso usábamos una herramienta muy útil. Acá en Argentina le dice una gomera. En mi provincia se llama onda dice. Y era especial, hermano. Era especial cuando salíamos a cazar. Seguro que traíamos paloma del campo, esa paloma grande. Y eso vivía en manada, en la cosecha de los maíces, ¿cierto? Esa ave se producía un montón. Entonces íbamos y cazábamos las aves, esa paloma torcaza, le dice. Paloma parece gigante, hermano. Entonces uno se especializaba pegar a blanco. Muchas veces no traíamos nada porque a veces cuando empezamos a cazar no éramos expertos, pero después la necesidad obliga. Entonces ese pegar a blanco, cuando hay una paloma allá y con la gomera lo apunta y no falla eso, hermano. Ese es pegar a blanco. Y la palabra de Dios dice que amartía es, o armonía es fallar a blanco. Y la infracción de la ley de Dios es fallar a blanco. Fallamos en el blanco, hermano. Si a veces decimos sí fallamos, ¿cierto? Cometemos errores. Pero Pablo dijo, no. Pablo dijo en una oportunidad, he fijado mi meta al blanco, prosigo la meta a blanco perfecto. ¿Quién era el blanco perfecto? Cristo. Hermano, si nosotros tenemos a blanco perfecto, nunca vamos a fallar. No fallar o no alcanzar al objetivo. Lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos, ¿cierto? Al blanco, no equivocarnos, no alcanzar al objetivo. El que no alcanza el objetivo, al no conocer la palabra de Dios, difícilmente se pueda cumplirla, ¿no? Ese significa ¿qué es pecado? No alcanzar el blanco, amartía, hermano, o armonía, que está en griego. Y realmente a veces no va a costar entender estas cosas, ¿cierto? Si Cristo vive en nosotros, ya no vamos a fallar, hermano. Equivocarnos, vamos a equivocarnos, hermano, pero no vamos a cometer falta contra la ley de Dios. No vamos a cometer. Y realmente, hermano, el Señor es bueno para cada uno de nosotros. Vamos a leer otra vez. Primera de Juan, ¿cierto? 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. Y esa ley, hermano, está para enseñarnos a no cometer errores, a no equivocarnos. Y es bueno Dios, porque si Él nos enseña, hermano, para no equivocarnos, es tan lindo, ¿no? Es tan lindo de estar en armonía con Dios. Y siempre esta ley de Dios va a estar hasta que Cristo venga, hermano.
Pero para todo aquel que es hijo de Dios, ya no, la ley ya no le molesta, hermano. Porque el que vive en nosotros es el dueño de la ley. Y esa ley en cada uno de nosotros está para no cometer errores. Y como hijo de Dios, ¿cierto? Cada uno de nosotros no somos salvos por la ley, hermano. Ese es un espejo que nos muestra nuestras condiciones de pecado. Nosotros somos salvos por la fe, hermano. La fe. ¿Qué es la fe? Es por el oír de la palabra de Dios. Por la fe. Dice que Abraham fue un salvo, ¿por qué? Por la fe, dice. Por la gracia. La fe es gracia, gratuito, hermano. Algo inmerecido. Cada uno de nosotros recibimos algo inmerecido. Ese es gratuito. O sea, de repente, a mí el año pasado, uno me trajo una cosa inmerecidamente. Es un regalo. Y yo me quedé asombrado, hermano. Algo muy lindo me trajo. Y me quedé, y yo no merecía esa cosa. El Señor está así para cada uno de nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y nosotros recibimos inmerecidamente. La fe es por el oír de la palabra, por la fe. Por eso Hebreo habla, hermano. Habla de esos personajes. Dice, Dios no juzgará por no pegar a blanco, hermano. ¿Sabía? ¿Por qué Dios no va a juzgar a cada uno de nosotros? Por no pegar a blanco. ¿Y qué es el blanco? ¿Qué es el blanco, hermano? No tener a Cristo. No tener a Cristo. No va a jugar por eso, hermano. Aunque seamos hijos de Dios, no va a jugar porque no lo pudimos cumplirla. Esa ley que Dios nos ha mandado. Y cada uno de sus hijos conoce lo bueno y lo malo, hermano. Cada uno de nosotros conocemos lo bueno y lo malo. Y si seguimos cometiendo, es porque no estamos pegando al blanco, hermano. Estamos fallando. Entonces, Cristo vino para que nosotros peguemos al blanco. Y realmente la Biblia nos va a decir, Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Alguien lo quiere leer? Romanos 3:23. Amén. Sí. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así mismo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese significa amartía, hermano. Amartía. No pegar a blanco. ¿Estábamos destituidos de la gloria de Dios todos nosotros? Sí, hermano. Estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando conocimos a Cristo, ¿qué pasó con eso? Fuimos incorporados en la familia de la fe, hermano. En la familia de salvación. Y realmente, hermano, la palabra de Dios nos exhorta que leamos Éxodo del 1, Éxodo 20 del 1 al 17, y eso léalo en su casa. Ese sabe qué es los 10 mandamientos, hermano, y ahí vamos a encontrar varias no dice Dios que no cometamos esas cosas.
Y también nos anima a cada uno de nosotros a que leamos la palabra de Dios. Y los 10 mandamientos, es el reflejo del Señor. Está eso en toda la iglesia, o poca iglesia que pone los 10 mandamientos acá y dice las cosas, ¿cierto? Uno por uno. Pero nosotros que conocemos los 10 mandamientos, nos anima a que no cometamos errores. Y realmente, hermano, cuesta. Pero con la ayuda de Dios, si Cristo vive en cada uno de nosotros, no vamos a errar, hermano. No vamos a errar. Vamos a ir a pegar al blanco. Vamos a ir a ese objetivo, ¿cierto? Pero vamos a leer algunas equivocaciones. Mateo, vamos a leer. Mateo 7:23. Mateo 7:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 7:23. ¿Sí? Amén. Amén. Mateo 7:23 dice: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermano. Este versículo estaba diciendo para el pueblo de Dios, hermano. Nunca os conocí. Nunca. Y eso va a llegar. ¿Por qué? Porque no estaba cierto, porque ellos estaban en pecado. El pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Dios, Jesús va a decir a cada uno, porque lo de afuera no han conocido, hermano, pero lo que han conocido, dice, como dice la palabra de Dios, apartados de mí, hacedores de maldad, dice. Es tremendo, hermano. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Le gustaría eso que nos dijera a nosotros, a cada uno de nosotros? No, hermano. ¿Por qué? Porque no pegamos a blanco, no estamos haciendo lo que Dios manda, hermano. Esa es la razón por la que algún día a muchos se lo van a decir, a muchos se lo va a demandar. El juicio de Dios solamente va a ser, será porque Cristo murió por nosotros. Por eso nos va a enjuiciar. No, acá dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Puede ser que un hermano tenga maldad, hermano, dentro del pueblo de Dios. En los tiempos de Jesús, él sabía que había mucha maldad. Una de ellas era su discípulo, era Judas, el hombre de perdición, el hombre que estaba en su ministerio y que robaba la plata, hermano. Es tremendo. El hombre que accede a cosas que no es de ella, Dios va a demandar. Al hermano que accede a cosas que no corresponde, Dios va a demandar. Una de ellas, el pecado que tenía Judas, era meter la mano en el tarro. Y Jesús sabía. Y Jesús sabía que Judas había robado. ¿Dónde está? Dice, no robará. ¿En qué está? En los 10 mandamientos, hermano. No robará, dice. Y una de ellas es la que dice primera de Juan 3:4. Infracción a la ley de Dios. Y ese infringir la ley de Dios
sabiendo Judas, y seguía robando. Qué tremendo, hermano, tremendo. La raíz de todo mal, ¿cuál es? El amor al dinero. Es tremendo, hermano. Y sabe que el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, sucedía esa cosa. Le robaban a los pobres, le robaban a la viuda. Toda aquella ofrenda que se hacía, se recogía en Israel, era para la pobre y para la viuda y para los niños. Y los sacerdotes robaban. ¿Sabe, hermano? Infringían la ley de Dios. Hoy realmente encontramos en diferentes iglesias, roban a los hermanos. Sin darte cuenta te van a robar, hermano. Sin darte cuenta. Y ese es el amor hacia el dinero. Y el pueblo de Dios hacía esta cosa. Estaba en pecado porque estaba infringiendo la ley de Dios. Siempre el pueblo de Dios fue juzgado por la ley de Dios, porque ellos se apartaron del mal camino, hermano. Y realmente a veces nos debe preocupar esta cosa. Y Jesús, cuando venga, muchas de ellas y muchos de nuestros días nos van a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros conocemos varias iglesias, le meten mano en el bolsillo al hermano, pero cuando hay necesidades, ninguno está para ayudar al necesitado. Y el pueblo de Dios hacían eso, los sacerdotes, hoy los pastores. Hablamos de los pastores que meten la mano en el bolsillo del hermano. Y cuando el hermano necesita, nadie está, hermano. Tremendo. Y ese se llama amartía. Infracción a la ley de Dios. Amartía. Y realmente, hermano, no debe preocuparnos. Porque a veces le robamos a Dios. Hacemos estas cosas y realmente es tremendo, hermano. Vamos a Mateo 13, 41. Mateo 13, ahí nomás tiene Mateo 13, 41. Mateo 13, 41. Dice así la palabra de Dios. ¿Sí? Y mire lo que dice. 41, Mateo 13, 41. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, dice de tropiezo, y a los que hacen maldad. O sea que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y los cogerá a los que hicieron lo malo, los que no caminaron por el camino de Dios. ¿Para qué lo van a recoger? Para el fuego eterno. Dice que antes que Jesús venga, se va a notar esto tremendamente, hermano. Vivimos en un mundo de confusión, en un mundo de maldad, hermano. Justamente hablé la semana pasada con un amigo que está en Europa y me decía: orá por mí, me decía. Orá por mí porque acá cada vez se pone más difícil. Y muchos de nuestros hermanos que viven en Europa, hermano, cada vez va a ser más peor. La situación, él me decía, la situación, hay trabajo,
pero cada vez es más caro las cosas. Y el control es masivamente en Europa. ¿Sabe? Usted no puede manejar dinero. Y bueno, yo le decía, voy a orar por ti, para que el Señor te saque a tiempo de ese lugar. Y le digo, sí, porque hay leyes, hermano. Ya leyes va a haber, está por ver, este año va a haber una ley impuesta en Europa, que ya no va a haber dinero, sino que se va a mover por billetera virtual. Ya vos no sos más dueño de nada. En Europa está pasando esta cosa. Los que están adentro de la iglesia se dan cuenta, hermano. Pero los que están afuera, nadie se da cuenta. Esta billetera virtual, ya el Estado te va a manejar la vida. Así que, hermano, y le digo, y si te viene y te dice Cristo o la bestia, y no sé qué voy a hacer, hermano, me dice, que no me falte la fe en estos tiempos, me dice. Y le digo, voy a orar por ti, le digo, vamos a orar por ti, vamos a pedirte, vamos a pedir a Dios que te dé fortaleza. Hay parte, hermano, del mundo que ya no se puede hablar de Cristo. No se puede hablar de Cristo, hermano. Y pecado es no hablar de Cristo, hermano. No anunciar que va a venir un Salvador. Que ese es un día que murió por cada uno de nosotros. Vamos a leer más. Mateo 24:12. Mateo 24:12. Amén. Sí, amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremenda, hermana. Armonía. Se va a enfriar, dice. Tremendo lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, hermano. Y en estos tiempos, ¿quién es el valiente que viene en la semana, corta su trabajo y diga, voy a buscar de Dios? Es el valiente nada más. Y cada vez más esta cosa se está sucediendo en toda la iglesia, no solamente en este lugar, sino que en toda la iglesia, hermano, no tiene ya tiempo de venir a buscar de Dios. No tiene tiempo. Y hoy es que cuando más tenemos que buscar de Dios. Sé que, hermano, es difícil, pero en nuestra casa leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios. Estos son consecuencias de nuestro amor por Cristo que nos juntamos acá. Son consecuencias, hermano. Queremos estar juntos, queremos estar en armonía, pero en estos tiempos se va a enfriar, hermano. Tremendamente va a haber un enfriamiento de los hijos de Dios que se van a apartar. Son pocos los que van a quedar, hermano. Pero que Dios nos ayude y que podamos en estos últimos tiempos de buscar de Dios. Separación de Dios es, ¿cierto?, infracción a la ley de Dios. ¿Qué pecado? Infracción a la ley de Dios. Infringimos sabiendo la cosa que Dios manda, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios. 2 Corintios, hermano. 2 Corintios. 2 Corintios 6:16. 6:16. ¿Ven? Sí. ¿Qué tiene? A ver. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo.
Qué hermoso, hermano. Tremendamente. Podría haber, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Ninguno, hermano. ¿Hay de acuerdo con los ídolos? No, no hay de acuerdo. Y dice, y vosotros que sois el templo del Dios viviente, como Dios, como dijo, habitaré y andaré en medio de ellos. Yo seré su Dios. O sea que, hermano, el templo no es esto. No, de ninguna manera, hermano. El templo es nuestro cuerpo. Y cuando cometemos infracción, ¿puede Dios habitar en ella? ¿Infringimos la ley de Dios? ¿Puede Dios habitar en ella? Y eso estamos preguntando personalmente, ¿no? Porque la Biblia dice que nuestro templo, donde va a morar Dios, donde mora Dios, cada día tenemos que cuidar. ¿Y cómo vamos a cuidar? Estudiando la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña a cómo debemos cuidar, de cómo tenemos que cuidar, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que hacer y qué tiempo tenemos para descansar. Y realmente, hermano, ese templo que cada uno de nosotros, ya Dios no habita más en templo hecha por mano de hombre, sino habita en nuestro corazón, hermano, en nuestra vida. Y si yo cometo infracción a la ley de Dios, debemos preguntarnos, ¿habitará Dios en medio de ellos? Esto es plural, habla de cantidad de personas, ¿no? Habla en plural. Y realmente, hermano, Dios quiere habitar en nuestra vida. Pero tenemos que conocer en qué tiempo vivimos y cómo estamos con la ley de Dios. Solamente, ¿qué es pecado? Infracción a la ley de Dios, ¿sí? Vamos a leer segunda. Y hay una violación de la ley, hermano. Y realmente esta violación de la ley, hay una... ya Pablo había dicho, ¿quién iba a violar esta ley? En su tiempo, hermano, vamos a leer la carta, segunda de Tesalonicense, vamos a ver cuál es que violaba la ley de Dios. Y estaba empezando un grupo de gente que estaba comenzando. Ellos no lo sabían, no querían decir. Era el imperio romano, hermano. Pablo vivió en el imperio romano. Y Pablo lo dijo a los tesalonicenses. Mire lo que dice ahí. Segunda Tesalonicense 2, 7 y 8. 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios, ¿sí? Amén. ¿Ya tenemos? Amén. Dice así: ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay que, ¿quién? Presente los detienen hasta que él a su vez sea quitado del medio, dice. El 8. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién era, hermano, este ministerio de la iniquidad que Pablo hablaba? Era el imperio romano, hermano. Era el hombre que iba a violar la ley de Dios. Y en el 500, durante ese imperio de 500 años, hermano, ese imperio poder político mató a nuestros hermanos.
violando la ley de Dios. En el 538 empezó la iglesia que conocemos que hoy actualmente es la iglesia católica, que su sede lo tiene en Roma. Ese violó la ley de Dios. Tremendamente nos enseña, una es, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Esa, ustedes vean, porque los 10 mandamientos ellos hicieron otra cosa, pero en la iglesia católica ellos dicen que tenemos que adorar a imagen, pero el Señor dice en su mandamiento, en Éxodo 21, dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es el ministerio de la iniquidad. Pablo hablaba de esos personajes. Y la segunda es: acuérdate del día para santificarlo. Ese habla del cuarto mandamiento, ¿sabe? Ese cuarto mandamiento es el día sábado. Es el día sábado. La iglesia católica, ¿qué dijo? No es el sábado. Por imposición a la iglesia, dice, eso habla del libro, ¿no? De la iglesia. Por imposición de la iglesia, el domingo tenemos que ir a la iglesia, dice. Y esto se va a hacer, hermano, presente trae todo aquello que han pasado, siglo tras siglo. Esto van a imponer. Un día de esto va a imponer para que nosotros adoremos a la bestia. Y Pablo decía: se va a manifestar el hombre inicuo, decía. Y esto todo se está refiriendo a Roma. A Roma, hermano. Ese imperio sigue hasta hoy. Y ese imperio es la que va a condicionar a cada uno de nosotros. ¿Vamos a adorar a Dios personalmente? ¿O vamos a ir a adorar ese día especial como ellos lo tienen? El primer día de la semana, ¿sí? La Biblia habla, ese hombre inicuo, cuando Cristo venga, lo va a sentenciar, hermana. Y vamos a leer el otro, lo voy a leer más tiempo todavía, 600 años, 650 años antes que Cristo venga. Ese imperio ya el profeta Daniel ya lo había visto. Y vamos a leer Daniel 7:25. Ese imperio, hermano, que Daniel estaba viendo, iba a cambiar los tiempos. Y los apóstoles sabían bien, hermano, leían la Biblia, ellos leían el Antiguo Testamento y sabían de quién estaba hablando. Tremendo era, hermano. 7:25, Daniel 7:25. Amén. Amén. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sabe, hermano? Tiempo y mitad de tiempo, ¿sabe cuánto significa? 1260 años. Y Daniel estaba viendo, ¿cierto? Daniel estaba viendo. Hablará palabra, dice. Hablará palabra contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. El Imperio Romano no persiguió del siglo I hasta el siglo XVI, XVII, hermano. Nuestros hermanos fueron masacrados por ese imperio. Por ese imperio, hermano. Por el Imperio Romano. Y ellos dicen, cambiaron los tiempos. Dicen, y quebrantarán y pensarán en cambiar los tiempos y la ley.
y será quebrantado, dice, y será entregado en su mano hasta tiempo y mitad de tiempo. ¿Usted sabe cuánto significa esos tiempos? Esa es una profecía, hermano. Una profecía que se cumplió del 538, 1260 años. ¿Sabe cuándo terminó esa profecía? En 1844. Si usted sume en su casa, léalo, capítulo Apocalipsis, léalo de 13, 11. Vamos ya ahí. Los tiempos, tiempo y mitad de tiempo. Eso significa 1260 años, hermano. Cambió los tiempos, cambió la ley del Señor, la Iglesia Católica, cambió, hermano. Cambió totalmente. Apocalipsis. Vamos a leer para que veamos los tiempos. Y no lo miento, hermano. Lean en su casa. Apocalipsis. Apocalipsis. A ver, ya le digo. Vamos a leer. Autoridad. Mire lo que dice. Apocalipsis 13:5. ¿Quién quiere leer? 13:5, amén. Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. 42 meses. ¿Cuánto viene a ser? 42 meses. ¿Quién tiene una calculadora para sacar los tiempos exactos? ¿Vos tenés una calculadora? 3 años y medio. ¿Ah? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cuánto en 3 años y medio? ¿Cuánto puede sumar ese 3 años? 42 meses, 3 años y medio. ¿Cuántos días tiene? ¿Cuánto tiene los 3 años y medio? Antes era 360 días nomás. Antes 360 días era. Y después ellos sumen. ¿Cuánto tiene? 1300 años. 1300. No, 1260 años. 1260. Ahí está la profecía que habló Daniel. Sumen en su celular, busquen, hermano, no le estoy mintiendo. 3 años y medio era 360 días nada más. En aquellos tiempos 360 días. Cambió la bestia, cambió los mandamientos de Dios. ¿Sabe qué cambió? Uno no adorará ellos adoran la imagen. Y otro no respeta el día Shabbat, como la iglesia, todas las cristianismo respetaron el día sábado. Ellos tienen un día a la semana, que es el primer día de la semana, es domingo. Hermanos, sumen en su casa y ahí está la profecía de 1260 años. Y nadie quiere decir esa cosa. Ese empezó en el 538, hermano. Sumen de ahí del 538, ¿cuánto dura? ¿Cuándo terminó? Y dice que en 1844 o 1798. Eso es la profecía que... ¿Sabe cuándo terminó la profecía de esos tiempos? Seguro que no tienen ni idea. Yo tampoco tengo. Pero sí, hermano, ¿sabe cuándo termina? Cuando fue cancelado el último papa por Napoleón. El general Berthier era un general de Napoleón que mandó a apresar al falso profeta, al falso Cristo.
En 1798, usted si lee por googleelo, porque eso va a saltar ahí, que por el general Berthier fueron apresados el Papa y fue llevado en Francia, y en Francia terminó, porque antes Europa era manejado ¿por quién era manejado? Todo eso, año oscuro, después del 538, todo eso, nuestros hermanos en la fe fueron perseguidos, hermanos. Fueron perseguidos, fueron muertos. Muchas de esas. Una que conocemos nosotros, la Inquisición en Perú, todavía está ahí, hermano. Es tremendo el crimen que se mataba dentro de la iglesia. ¿Sabe que en Perú, yo no he conocido, pero hermano, he escuchado que en Perú todavía están la guillotina, como torturaba a los hermanos? Tremendo era, hermano. O sea que esa bestia, Pablo ya estaba diciendo, se iba a manifestar el hombre de perdición, el hombre inicuo, decía. Se va a manifestar en estos tiempos. La Biblia dice que se va a volver a manifestarse, hermanos. Europa, este amigo que vive en Europa, hablamos y está medio asustado, hermano. Y con razón. Una vez que cierra el aeropuerto, nadie va a poder salir, hermano. Una vez que, sabe que allá, yo estuve el año pasado, ¿no? El año pasado estuve, realmente, no es que me asusté, me quedé impactado, hermano. Allá ya no se puede hablar del amor de Dios. Fui para entregar un volante y realmente me quedé choqueado, hermano, porque tú no lo puedes molestar al que está sentado ahí, te pueden acusar. Es tremendo, Dani, es tremendo. Es que hoy tenemos libertad de culto acá en Argentina. ¿Qué pecado, hermano? Infracción a la ley de Dios. Y una de ellas es la iglesia católica, que sucede en Roma. No estoy diciendo de los hermanos, porque nosotros hemos salido de ahí, hermano, porque conocimos la palabra de Dios. ¿Quebrantará la ley de Dios? Dice que quebrantó la ley de Dios. Cambió los tiempos. Porque hoy, ¿cuánto tiempo tenemos en el año? 365. 365. 365. En los tiempos en el siglo IV, V, todavía se manejaba los 360 días, hermano. Se estaba hablando de ese. Cambió los tiempos, cambió los días. ¿Aumentó los días? Sí, aumentó 5 días más. Léanlo en su casa, que la profecía es importante. Eso nadie le habla, hermano. Ninguna quiere hablar de esa profecía. Pero hay que saber la profecía. Es importante, hermano. ¿Qué pasó en esos tiempos? ¿Persiguieron a los hermanos? Sí. Una de los hermanos que fueron exterminados, casi todos, hermanos, son los valdenses. Ellos tuvieron que ir a la montaña a vivir, allá por los Alpes, por Suiza, ¿no? Por todos esos lados se esparcieron. Para predicar en su tiempo, ellos tenían que llevar sus ropas, atuendos, y adentro de su ropa llevaban, se daban los versículos en una tela, hermano. Tremendo era. De prohibición en Europa. Y cada vez se está prohibiendo más. Cada vez se prohíbe más, hermano. Va a llegar un tiempo que va a sancionar a los hermanos. Y ahí nos va a probar con fuego, hermano, nuestra fe. ¿Qué pecado?
¿Quién es el que hace caer al mundo entero? Esa es la sede de Roma, hermano, la institución. Y vamos a seguir leyendo. ¿Violaron la ley de Dios? Sí, violaron la ley de Dios. Y Daniel ya había visto eso. 500, 600 años lo que iba a suceder en nuestro tiempo. ¿Va a volver a suceder? Sí, va a volver a suceder. Vamos a ver en San Juan. Vamos a ir a San Juan y vamos a terminar, hermano. San Juan 1. San Juan 1:29. San Juan 1:29. Cuando quiera vamos a estudiar la profecía, porque es tan importante, hermano. Esto podemos estudiar y tener pizarrones para saber mejor. Amén, hermano. San Juan 1:29. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan, ese Juan decía, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es la que nos va a quitar el pecado, hermano? Es el Cordero. No hay otro, hermano. Él es el que nos va a quitar nuestro pecado. Para eso tenemos que entregarnos. Nuestra vida debemos entregar por completo. Y si no, vamos a ser señalados siempre, hermano. Entonces, si ese amor, el amor de Dios se manifiesta entre nosotros, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Él quita el pecado. Cuando Cristo vive en nosotros, la ley no nos va a señalar, hermano. No nos va a señalar, porque lo que vive en nosotros, Juan decía, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, hermano. Él es el que quiere quitar el pecado del mundo. Vamos a Gálatas. Gálatas. Oye, vamos a leer esto. Gálatas. Gálatas 2:20. 2:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Antes, hermano, si nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, con Cristo, mente, dice, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, hermano, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. No va, la ley de Dios lo vamos a poder guardar como Dios manda. Vamos a poder cumplir. Ya no vamos, antes si robaba, no robe más. Antes si adulteraba, no adultere más. No vaya a adulterar más. Antes decía algo por tu prójimo, no diga más falso testimonio contra el prójimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros, hermanos. Cristo vive en nosotros. Y vamos a leer el último versículo, ¿sí? Vamos a leer Ezequiel. Ezequiel. Vamos a la palabra de Dios. Ezequiel, hermano, 11. Ezequiel 11, 19 y 20. Amén. Amén. Y qué importante, hermano. Ezequiel 11, 19 y 20. Amén. No, escuché que van a leer.
¿Quieres leer? Le leo si quiere. Bueno, 11, 19 y 20. ¿Ve? Amén. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, El 20. para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén, amén. Dice, le voy a leer, hermano. Sí, amén. Y le daré otro corazón, dice. ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor? Un corazón nuevo, ¿no? Un corazón. Y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de la carne, dice. Y le daré un corazón de carne. ¿El Señor quiere cambiar nuestra vida? Sí quiere cambiar. Dice, y el 20, para que anden en mi ordenanza y guarde, dice, y guarde, ¿no? Guarden mi decreto y cumplan, y sean mi pueblo y yo su Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos cumplir, ¿qué dice? Su estatuto, su ley, que es la ley de Dios. No infringir la ley de Dios. Pero si cometemos error, vamos a infringir la ley de Dios. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que le dé un buen descanso. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios.